Buen día, mi nombre es Merigina Alarcón, estudio la carrera de psicología y a continuación les voy a presentar mi proyecto de estadística inferencial. La base de datos que utilicé para este proyecto proviene del portal oficial de datos abiertos del gobierno colombiano datos.gov.co. Contiene la información sobre los casos reportados de intentos de suicidio en la ciudad de Tunja en el año 2020. Este registro recoge diversas variables de cada caso, como la edad de la persona, el número de intentos realizados, el sexo, el estrato socioeconómico, entre otros. El propósito principal de este estudio es realizar un análisis estadístico inferencial sobre dos variables cuantitativas clave: la edad de las personas que han intentado suicidarse y el número de intentos de suicidio por persona. Este proyecto se relaciona con mi carrera, ya que aborda uno de los temas más sensibles y relevantes en el campo de la psicología y de la salud mental, lo que es los intentos de suicidio. Pues como futura profesional en psicología, para mí es fundamental desarrollar la capacidad de interpretar datos estadísticos que me facilitan comprender mejor el comportamiento humano, identificar patrones de riesgo y orientar intervenciones basadas en la evidencia. Para hacer este proyecto obtuve estos datos de los ítems que quiero evaluar, de la edad de la víctima, que son estos datos de acá, y el número de intentos de suicidio por persona, que son estos datos que vemos acá. Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó esta fórmula. Para el cálculo del tamaño de la muestra para la edad se obtuvo un resultado del 112.68, el cual se aproxima a 113, y el cálculo del tamaño de la muestra para el número de intentos de suicidio por persona nos dio un resultado del 124.95, lo cual aproximamos a 125. Por esta razón, la resolución de la hipótesis la vamos a hacer con una sola muestra. Cabe recalcar que estos datos se obtuvieron desde Excel. Para el enunciado tenemos que en este análisis se estudian los intentos de suicidio en la ciudad de Tunja en el año 2020. Con base a una muestra tomada de una población total de 125 casos registrados, la variable cuantitativa seleccionada para este estudio es edad, de la cual la muestra es de 113 con un promedio de 26.38 y con una desviación estándar del 12.43. Y para el ítem de intentos de suicidio por persona, se obtuvo una muestra del 125 con un promedio de 1.44 y una desviación estándar del 0.713. Para ambos el nivel de significancia es del 9%. Para el planteamiento de la hipótesis tenemos, para la primera hipótesis se quiere saber si la edad en la que ocurren más casos de intentos de suicidio es de 25. Para esto la hipótesis nula es que la edad en la que ocurren más casos de intentos de suicidio es de 25, y la hipótesis alternativa es que la edad en la que ocurren más intentos de suicidio es diferente a 25 años. Por otro lado, para la segunda hipótesis se desea saber si el número de intentos de suicidio es menor a 2 por persona, y la hipótesis nula es que el promedio de intentos de suicidio por persona es de 2 o más, o sea que es mayor o igual. Y la hipótesis alternativa es que el promedio de intentos de suicidio por persona es menor a 2. Para las hipótesis vamos a utilizar estas fórmulas que utilizamos aquí. Sin embargo, para estas hipótesis vamos a utilizar estas dos. Esta va a ser para la primera hipótesis, ya que se selecciona esta fórmula ya que tenemos población y muestra. Y para la hipótesis 2 seleccionamos esta fórmula, ya que el número de la muestra arrojó el mismo resultado que la población. Por ende, vamos a tomarlo como si fuera una sola muestra. Para hallar Z en cada uno de los casos, utilizaremos la tabla de distribución Z teniendo en cuenta que las muestras son mayores a 30. Para la gráfica de la primera hipótesis vamos a utilizar una prueba a dos colas, pues se tiene en cuenta que lo que se quiere buscar en la primera hipótesis es que si la edad en la que ocurren más intentos de suicidio es igual a 25. Por eso vamos a utilizar una prueba a dos colas.
Teniendo en cuenta que nuestro nivel de significancia es del 9%, básicamente ponemos como dividimos el 9% y lo ponemos acá, que van a ser las zonas de rechazo en cada cola, y la parte en blanco va a ser lo que nos sobra, por decirlo así, que es del 91. Entonces, como es una muestra mayor a 30, vamos a utilizar es como esta parte en blanco, ¿no? Que esta va a ser nuestra zona de aceptación. Este nos queda como el 91%. Esto lo dividimos y nos queda como cada parte valiendo 45.5%. Este lo buscamos aquí en la tabla de distribución de Z, el cual el número que más se aproxima es de 1.70. Para el desarrollo de esta hipótesis, tenemos estos datos de un promedio de 26.38, una desviación estándar del 12.43, una muestra de 113 y una población de 125. Utilizaremos la fórmula que ya les había mencionado, hacemos la ejecución, reemplazamos los datos y nos da un resultado del 3.79. Esto arroja que entró en zona de rechazo, o sea, fue mayor a 1.70, y en caso de que hubiera sido menor a 1.70 también hubiera entrado en zona de rechazo. Como nos dio 3.79 y entra en zona de rechazo, podríamos concluir que no hay suficiente evidencia estadística que justifique la aceptación de la hipótesis nula. Por consiguiente, con un nivel de significancia del 9%, se indica que la edad en la que ocurren más intentos de suicidio es diferente a 25 años. Esto nos arroja un error tipo 1. Para este caso, como se quiere saber si el número de intentos de suicidio por persona es menor a 2, entonces esta campana de Gauss va a ser a una sola cola. Es por eso que la zona de rechazo solamente aparece en un lado y es en el lado izquierdo, ya que lo que se va a mirar es si es menor a 2. En este caso el valor Z cambia, ya que como básicamente se ve la campana de Gauss, esta mitad de la derecha para allá vale el 50% y de la izquierda para acá valdría otro 50%. Más sin embargo, como nuestro nivel de significancia es del 9%, se lo restamos y nos queda como el 41. Este lo buscamos en la tabla Z y nos arroja un resultado, el resultado más cercano a 41 es de 1.34. Para este vamos a hacer el desarrollo, entonces los datos obtenidos fue de un promedio de 1.44, una desviación estándar del 0.713 y una muestra de 125. Reemplazamos los datos y nos da un resultado del menos 8.78, lo que quiere decir que entra en zona de rechazo ya que es mayor a menos 1.34. Por consiguiente, podríamos concluir que no hay suficiente evidencia estadística que pueda justificar la aceptación de la hipótesis nula. Por consiguiente, con un nivel de significancia del 9%, se indica que el promedio de intentos de suicidio por persona es menor a 2. Este tiene un error a tipo 1. Muchas gracias.